en la adversidad. Yo confío y tú obrarás. No es por mi poder ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Tu victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Oh, las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Puedes escuchar. Tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder.
Hola, un saludo a cada uno de los líderes. Para mí es una bendición poder compartir la palabra con ustedes y pedir al Espíritu Santo que esa palabra pueda ser una revelación a su vida y que a la vez tú puedas compartir ese pan espiritual para los miembros de tu célula. Así que bienvenidos y les doy un abrazo a la distancia. Quiero leer la historia de esta semana, Lucas capítulo 8, del 40 al 42, y de ahí nos pasamos al 49 al 56. Lucas capítulo 8, del 40 al 42 y del 49 al 56. Voy a leer. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. El tema para esta semana es: ¿qué hacer cuando todo parece perdido? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué pasos tomar cuando todo parece perdido? La historia de un hombre llamado Jairo. Era un hombre importante en su comunidad. Era una persona influyente, era una persona muy respetada y conocida. Y él, en un acto de fe, con humildad de corazón, vino y se postró a los pies de Jesús. Y le suplicó que fuera con él a su casa porque tenía una única niña de 12 años que se estaba muriendo. Alguna enfermedad estaba apagando la vida de su niña. Siendo un hombre influyente, siendo un hombre rico, entiendo que él había gastado mucho dinero, muchos recursos, tratando de que su niña sanara, pero todos los esfuerzos que él hizo fueron en vano. Entonces, cuando él escuchó que Jesús llegaba a donde él estaba, él vino suplicando, él vino con un corazón humilde, él le rogó a Jesús que fuera con él a sanar a su niña. Él tenía la fe, él confiaba que si Jesús iba a su casa y Jesús oraba por su hija, ella iba a ser sanada, ella iba a ser librada de la muerte. Jesús acepta ir con él para orar por su hija. Y cuando van en camino a la casa de Jairo, entonces viene uno de sus sirvientes, de sus criados, con una noticia devastadora y le dice: tu niña ya murió, ya no hay nada que hacer, ya todo se terminó, ya no molestes más a Jesús. Creo que esta noticia ha de haber sido un impacto demoledor en la vida de Jairo. La fe que él tenía, la esperanza,
ahora que estaba tan cerca el milagro, porque Jesús iba a ir a orar por su niña, ahora que estaba tan cerca el milagro y de pronto, ¡puf!, todo se vino abajo, todo se derrumbó, todo se acabó. Fue un golpe demoledor esta noticia que su hija ya había muerto. En estas semanas que hemos vivido tiempos tremendamente difíciles, hemos estado orando por muchas personas enfermas y algunos, gracias a Dios, ha tenido misericordia, ha obrado, literalmente los ha rescatado de la muerte. Pero tristemente otros y otras han fallecido. Y siempre uno tiene la fe, tiene la esperanza, tiene la confianza en Dios, que Dios va a obrar, que Dios va a rescatar. Y de pronto cuando hemos recibido las noticias del fallecimiento de alguien, es algo difícil, es algo que te aturde en ese momento, ¿verdad? Como que la fe se sacude, como que tu fe es conmovida por una noticia de este tamaño. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué debemos hacer cuando todo parece perdido? ¿Qué pasos debemos seguir cuando, a pesar de tu fe, a pesar de tu expectativa, a pesar de tu confianza en Dios, que tú crees que Dios va a obrar, que tú crees que Dios va a hacer el milagro, de pronto pareciera que todo se ha perdido? ¿Qué debemos hacer? Y esta historia tiene enseñanzas poderosas para cada uno de nosotros. Lo primero está en el versículo 49 y 50. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Cuando todo parece perdido, debemos de seguir creyendo. Escuchen las palabras que este criado le dijo a Jairo. Dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Lo que él estaba diciendo es: ya todo terminó. Ni siquiera Jesús puede hacer algo a favor de tu niña, porque ya murió. Como seres humanos que estamos acostumbrados a pensar lógicamente, nosotros creemos que hay un punto donde todo se pierde. Que hay un punto donde, en este caso, ni Dios nos pudiera ayudar. Que ya no hay nada que hacer. Llegamos a un punto donde nos rendimos en nuestra fe. Ese es un momento de veras muy difícil para el ser humano, especialmente para el que cree en Dios. Cuando tú pones toda tu esperanza, toda tu confianza, cuando tú tienes la seguridad que Él va a actuar y de pronto parece que ya todo se acaba, todo se perdió, que ya no hay remedio, que ya no hay solución. Y son momentos muy difíciles, son momentos donde nuestra fe es bombardeada, donde incluso muchos han perdido la fe, han llegado a renegar de Dios. Pero las palabras de Jesús son muy, muy reveladoras. Al contrario de lo que dijo el criado, Jesús le dice: no temas, cree solamente y serás salva. Jesús le dice: mira, pareciera que todo acabó. Pareciera que ya no hay esperanza, que ya no hay nada que hacer. Le dice: pero tienes que seguir creyendo. Ahora, cuando tú escuchas eso, como que uno se pregunta: bueno, ¿y por qué debo seguir creyendo? ¿Qué razón hay para que ahora que ya
ya no hay nada que hacer. Yo siga creyendo. A ojos humanos parece un absurdo, parece una locura, ¿verdad? Pareciera como que, bueno, ¿de qué me servirá seguir creyendo si ya no hay nada que pueda cambiar lo que pasó? Si ya no hay nada que pueda devolverme lo que he perdido. Sin embargo, Jesús le dice, sigue creyendo, porque cuando nosotros, los seres humanos, pensamos que todo está perdido, Dios dice en su palabra que Él apenas va a empezar la obra. Quiero repetirte eso. Cuando nosotros, los seres humanos, pensamos que ya terminó todo, Dios nos dice que Él apenas va a empezar a actuar a nuestro favor. Mire lo que dice Isaías 55, versículo 8 y versículo 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quiero leer Romanos capítulo 11, versículo 33, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 11, 33. Escuchen, dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Me impacta esa traducción, dice, es realmente imposible para nosotros los seres humanos entender sus decisiones y sus caminos. Cuando Jesús le dice, Jairo, sigue creyendo. Jairo decía, pero ¿cómo voy a seguir creyendo? Ya no hay razón para creer. Porque para nosotros es realmente imposible entender las decisiones, los caminos, la forma como Dios obra. Mientras nosotros vemos que ya todo terminó, mientras nosotros vemos que ya perdimos y ya no hay manera de recuperar lo perdido, Dios, los pensamientos, los planes, los diseños de Dios apenas están empezando a actuar a tu favor. Es algo tremendo eso. Y dice un versículo más, Romanos 8, 28, es un versículo conocido, pero en épocas de crisis se nos olvida, ¿verdad? Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas palabras, estos versículos que acabo de citar, causan un choque en nuestro corazón de seres humanos. Porque uno pudiera, en este caso de Jairo, decir, ¿qué de bueno puede tener que mi niña murió? ¿Cómo puedo yo pensar o creer o confiar que la muerte de mi niña puede traer algo bueno? Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, que es infalible, que es veraz, que es fidedigna, nos dice que todas las cosas, aún las cosas más dolorosas para nosotros, aún las cosas que nosotros no podemos entender ni explicar, aún esas tienen un propósito bueno. Que en el plan, en el diseño de Dios hay algo bueno que viene en camino a raíz de eso. Claro, nosotros, no, como dice en la traducción, nueva traducción, Romanos 11, 33, es imposible para nosotros entender en ese momento las decisiones y los caminos de Dios. No tenemos una respuesta, pero tenemos que aprender a confiar
Por eso Jesús le dice a Jairo, Jairo, sé que ahorita no lo puedes entender. Sé que en este momento tu mente está turbada y piensas que todo terminó, pero yo te digo, tienes que seguir creyendo. Hay algo bueno que viene en camino. El plan de mi Padre, el propósito de mi Padre, si Él permitió esto, es porque hay algo bueno que está preparando para ti, para tu familia. Es porque en el diseño de Dios vienen cosas hermosas para ustedes. Así que cuando todo parece perdido para nosotros, debemos seguir creyendo que a pesar de todo, Dios tiene un plan bueno, un propósito hermoso para nuestra vida. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que cuando todo parece perdido, debemos seguir creyendo. No escuche las voces como aquel sirviente que dijo, ya se acabó, ya, no moleste más a Jesús, ya, confórmate, ya, acéptalo, ya no hay manera de cambiarlo. Sino escucha lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan para bien y aún esa circunstancia dolorosa, aún esa pérdida tan grande que tú has vivido, tiene un propósito bueno. En el diseño de Dios, Dios lo permitió porque tiene algo mejor que darte. Claro, ahora en ese momento no lo sabes. Ahora en ese momento quizás estás llorando. Ahora quizás te sientes sin fuerza, te sientes desanimado. Pero tienes que sacar esa fe en medio del dolor y creer que algo bueno viene en camino. Que el Padre está preparando algo bueno para ti, algo bueno para tu familia. Lo segundo que debemos hacer cuando parece que todo está perdido está en el versículo 51. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Cuando parece que todo está perdido, debemos rodearnos de personas de fe. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo y encuentra toda la gente llorando, lágrimas, lamento por la muerte de la niña, él, cuando va a entrar a la recámara donde está el cuerpo de la niña, él dice la Biblia, no dejó entrar a nadie consigo. Fue muy estricto en dejar quienes iban a pasar con él a ese cuarto. Jesús no permitió la entrada de cualquier persona. Fue una entrada restringida. Solamente dejó pasar a Pedro, a Jacobo y a Juan y a los papás de la niña. En otros momentos especiales, por ejemplo, cuando él subió al monte de la transfiguración, cuando él subió a orar y dice que su rostro resplandeció, que se apareció Elías, que se apareció Moisés. En ese momento tan maravilloso, los que lo acompañaron fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y en otro momento muy difícil, cuando él va a Getsemaní a orar, momentos antes que lo vengan a atrapar para llevarlo a la cruz, los que llevó con él fueron Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, ellos tres, recuerda que él tenía 12 discípulos, pero de esos 12, ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, eran las personas más cercanas, pero no solamente por simpatía, no solamente eran los más cercanos porque le caían bien a Jesús. Había algo en ellos que Jesús apreciaba, que Jesús quería que ellos estuvieran cerca por una razón. En el relato del monte de la transfiguración, no voy a leer, es una lectura larga, que está en Mateo 17, del versículo 1 hasta el 21. Vemos que después que Jesús bajó del monte, que estaba ahí orando y bajó, recuerden que estaba Pedro, Jacobo y Juan con él. Cuando él llega al llano
y encuentra que están sus discípulos discutiendo con los fariseos. Y entonces él le pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están peleando? ¿Qué discuten? Y un hombre se le acerca y le dice, es que traje a mi muchacho, a mi hijo, que está gravemente atormentado por un demonio, y le pedí a tus discípulos que lo puedan sanar, pero ellos no pudieron ayudarme. Entonces Jesús sana a ese muchacho, ya estudiamos esa historia, ¿verdad? Y después en el versículo 19 y 20, voy a leer, ese sí lo voy a leer, Mateo 17, 19 y 20, dice, viniendo entonces los discípulos, ¿quiénes discípulos? Recuerden, los que se habían quedado, que eran 9, porque 3 habían subido a Jesús, con Jesús en el monte, o sea, esos 3 no estuvieron cuando los otros 9 quisieron sanar al muchacho y no pudieron. Y dice, le dijeron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La respuesta de Jesús es reveladora. Dice, ¿saben por qué no pudieron sanar a ese joven? ¿Por qué no lo pudieron ayudar? Porque su fe es muy poca. Entonces, aparentemente Pedro, Jacobo y Juan tenían una fe un poquito más grande que los otros 9, ¿verdad? No quiero decir que eran gigantes en la fe, no, pero Jesús sabía que la fe de ellos era mayor que la de los otros que estaban ahí. Jesús escogió a esos 3 que tenían una fe más robusta, más firme, para permitirlos entrar al momento de resucitar a esta muchachita. Así que lo segundo que tenemos que hacer cuando todo parece perdido es que tenemos que rodearnos de personas de fe. Recuerde que las personas de fe, Pablo lo dice que andamos por fe y no por vista. Las personas de fe no se guían por las circunstancias. Las personas de fe no se guían por lo que sucede a su alrededor. Las personas de fe se guían por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha prometido. Entonces, imagínate qué hubiera pasado si Jairo no hubiera estado con Jesús. Si en ese momento tan difícil Jairo hubiera recurrido a sus sirvientes, hubiera recurrido a sus familiares, pues ellos le hubieran dicho, ya se murió, ya no hay nada que hacer, bueno, ya fue la voluntad de Dios, ya confórmate. O sea, nadie le hubiera apoyado a seguir creyendo. Es crucial que en los momentos cuando parece que todo está perdido, que haya a nuestro alrededor personas de fe. Personas que a veces a mí me llaman personas y me dicen, pasó esto, y a veces me notifican la muerte de alguien de su familia. Entonces yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decirle, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya pasó, ya se acabó, sino tengo que hablar la promesa. Hace un momento leí dos pasajes que para mí son importantes en ese tiempo, cuando dice que todas las cosas ayudan para bien. Y sé que si uno oye eso en ese momento, como que suena un poco, no sé, como de burla, vamos a usar esa palabra, ¿verdad? Como que uno se está burlando, pero ¿qué de bueno puede haber en esto? ¿Cómo voy a creer que esa pérdida tan grande pueda traer un beneficio a mi vida o a mi familia? Pero las personas de fe van a hablar lo que dice la palabra, no van a hablar lo que ven, no van a hablar lo que miran, las circunstancias que les rodean. Entonces, cuando todo parece perdido, es necesario, es fundamental rodearnos de personas de fe.
Porque si uno no se reúne, no se rodea de las personas adecuadas, entonces la poca fe que tiene se va a desmoronar, se va a ir, se va a perder. Y Pablo dice, algunos naufragan en la fe, se hunden en su fe por rodearse o por escuchar a personas que no tienen fe y que en vez de animarlas y que en vez de alentarlas, les terminan de destruir, les terminan de dañar. Una vez un hombre, un conocido mío, no era de nuestra iglesia, él llegó a la casa muy afligido. Desde que yo lo vi que llegó muy mal, su rostro se le veía totalmente decaído, demacrado, y llevaba en su mano un sobre de esos amarillos de papel manila. Entonces, él me dijo, necesito hablar con usted, pastor. Claro, yo lo escuché y me dijo, me tendió ese sobre, me dijo, quiero que vea esto, por favor. Y yo saqué y era los resultados de un estudio que le habían hecho. Le habían metido una cámara al estómago para examinar qué había y ahí las noticias no eran buenas. El diagnóstico, lo que habían encontrado de esa exploración eran noticias graves, eran noticias muy, muy delicadas para él. Entonces él me dijo, yo llegué a la casa, yo compartí esto con mi familia y entonces alguien que estaba ahí de la familia le dijo, híjole, fíjate que tal persona le diagnosticaron lo mismo que a ti y a los 6 meses se murió. Y decimos en broma, ¿verdad? Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigo, verdad? Cuando todo parece perdido, es fundamental que te rodees de gente de fe, que busques el apoyo, que busques el consuelo de personas que conocen la palabra de Dios, que saben lo que dice la Biblia, las promesas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y si tú recurres a gente que no conoce la palabra de Dios y que te va a hablar solamente de su propia imaginación o corazón, entonces sí, todo estará perdido y ya no habrá manera que tú puedas ver a Dios obrar en medio de tus circunstancias difíciles. Así que rodéate de personas de fe. Y la tercera principio que veo acá está en los versículos 52 al 56 y dice así: y lloraban todos cuando ya llegaron a la casa y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Cuando todo parece perdido, debemos hablar palabras de vida. Todos los que estaban ahí presentes sabían que la niña estaba muerta. Era un hecho comprobable. Sin embargo, Jesús les dijo, no está muerta, está durmiendo. Cuando ellos escucharon las palabras de Jesús, se burlaron de él. Ellos no solamente no creyeron, sino pensaron que Jesús estaba equivocado, estaba errado. ¿Cómo podía decir que no estaba muerto, que estaba dormida, cuando la realidad es que había muerto? Jesús nos enseña un principio poderoso cuando todo parece perdido. Proverbios 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Qué tremenda palabra. La vida y la muerte están en poder de las palabras que salen de tu boca. Si cuando todo parece perdido,
las palabras que salgan de tu boca son negativas, son pesimistas, sin fe, entonces todo estará perdido. Es importante que entiendas eso. Si tú dices, ya se acabó, ya no hay nada que hacer, ya se murió todo, ya me rindo, ya no sigo más, renuncio, o sea, cada palabra que tú hablas está sellando tu destino, está sellando la desgracia sobre tu vida. Pero si tú, a pesar de lo que ves, a pesar de las circunstancias que te rodean, a pesar de la pérdida tan grande que has sufrido, si tú hablas la palabra de vida, si tú hablas palabras de esperanza, si tú declaras un futuro mejor, entonces tú estás liberando el poder, tú estás desatando el poder de Dios para crear un milagro. Es tan importante esto. Jesús nos está dejando otro principio importante. En esos momentos donde todo parece que se terminó, ten cuidado de lo que vas a decir. Yo sé que a veces nos dejamos guiar por nuestra emoción, por nuestros pensamientos humanos, pero ten cuidado con eso. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar por primera vez a la tierra prometida, ellos, ya saben, 10 espías dieron un informe negativo, 2 espías dieron un informe de fe. Entonces, cuando el pueblo escuchó, le creyó a los que dieron el informe negativo y las palabras que ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, vamos a regresar a Egipto. Y empezaron a decir palabras de muerte, de derrota, de fracaso. Y el resultado de esas palabras que ellos dijeron es que 40 años quedaron vagando en el desierto y uno a uno hasta morir el último de esa generación que fue incrédula. Pero lo que selló su destino fueron las palabras que salieron de su boca. Yo sé que no siempre es fácil hablar en fe cuando todo te dice a tu alrededor que ya se terminó, que ya no hay nada que hacer. Yo sé que incluso hablar palabras de fe en esas circunstancias, la gente puede pensar que ya enloqueciste, la gente puede burlarse, puede reírse de ti, que ya perdiste la razón. Sin embargo, Jesús nos da ese principio. Si queremos ver el milagro en medio de todo lo que nos está rodeando, tenemos que hablar las palabras de fe. Tenemos que, de nuestra boca debe salir esa palabra que pueda diseñar un futuro mejor. Hay un poder inmenso en nuestra boca, en nuestras palabras. Ten cuidado de las palabras que salen de tu boca en ese tiempo. Sé muy prudente en la forma como tú hablas, como tú te expresas. Tus palabras tienen poder, sea para crear la vida o sea para traer la muerte. Así que cuando todo parece perdido, habla palabras de vida. Me gusta la historia de Job. Job sufrió muchísimo, muchísimo. Fue terrible todo lo que él pasó, lo que él vivió. Entonces, en una ocasión, su esposa le recrimina y le dice: oye, ¿por qué tú, a pesar de todo lo malo que nos está pasando, por qué a pesar de todo el sufrimiento que estamos viviendo, por qué sigues creyendo, por qué sigues poniendo tu confianza en Dios? Maldice a Dios y muérete. Y en una de las expresiones de Job dice: yo sé que mi Redentor vive y sé que aún del polvo Él me levantará. Qué tremenda es la palabra que Job dice. Dice: yo sé que Él vive, aunque todas las circunstancias que me rodean, aunque todo el dolor que estoy viviendo, aunque todas las pérdidas que he sufrido. Dice: yo sé que mi Redentor vive
Y aun que si llego a morir, y aun que si mi cuerpo terrenal deja de existir y me llevan al sepulcro, dice, yo sé que aún de ahí Él me levantará. Y esas palabras de fe que Él habla diseñan un futuro mejor. Más tarde, Él puede ver el plan de Dios, el plan bueno que Dios tenía para su vida. Así que ten cuidado con las palabras que hablas. Quizás tú has experimentado la pérdida de un ser querido en este tiempo. Quizás tú has perdido tu trabajo. Quizás tu negocio está cerrado. Quizás las deudas se están acumulando de una manera rápida, vertiginosa. Pero ten cuidado de lo que hablas. No te guíes por tus circunstancias. No repitas lo que los demás repiten. Tu boca tiene que salir palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de vida. Cuando tú hablas esa palabra, el poder de Dios es desatado para manifestar los buenos propósitos que Dios tiene, aún en medio de esos momentos tan difíciles. Esta historia es algo tremenda. Yo hace unos días atrás estaba muy triste, muy triste. Pues estábamos orando por un pastor que conocemos, que apreciamos. Y cuando me notificaron que había muerto, para mí me sacudió mucho eso. Entonces mi mente humana obviamente empezó a pensar, ¿y qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar con su iglesia? Y bueno, empecé a ser bombardeado por tantos pensamientos humanos, diabólicos también. Y fui a la iglesia a orar y ahí estaba orando. Y Dios, yo sé que Dios, como dice, es imposible para el hombre entender las decisiones. Para nosotros humanamente es como una pérdida. Para nosotros humanamente es como un fracaso, como una derrota. Así lo vemos. Y estaba en ese proceso de oración, de pedir revelación. Y entonces vino a mi espíritu un pasaje muy claro, muy nítido en mi corazón. Cuando le decían a Jesús, cuando le decían que no fuera a morir a la cruz. Y unos griegos lo vienen a buscar. Los teólogos dicen que esos griegos le traían una propuesta de irse con ellos, de llevárselo a otro lado para que no lo mataran los judíos. Y Jesús dice, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que dé fruto. Y yo escuché esa palabra en mi espíritu. Y Dios me dijo, ¿tú crees que que la muerte de mi siervo es una pérdida? Pero yo te digo que esa semilla, que esa vida que es sepultada, que ese cuerpo que es sepultado, es una semilla que va a dar vida. Y te asombrarás de lo que voy a hacer en la obra, en su familia. Y cuando yo escuché la palabra rema de Dios, yo descansé y dije, Señor, entiendo que tú tienes un plan mejor. Y entiendo que si tú lo permitiste, es porque hay un futuro bueno para su familia. Hay un futuro glorioso para su iglesia. Y aunque ahora no lo puedo ver y aunque ahora no lo puedo entender, pero yo escogí creer, escogí confiar en la palabra que Dios me dio. Así que recuerda, no todo está perdido. Lo mejor de Dios para ti
viene en camino, pronto, pronto lo recibirás. Pero recuerda, 3 cosas que debes de hacer cuando todo parece perdido. Número 1, sigue creyendo a pesar de tus circunstancias. Número 2, rodéate de gente de fe que te impulsen. Y número 3, habla palabras de vida. Y entonces, más adelante, te sorprenderás y podrás decir, ahora entiendo. Ahora caigo en cuenta. Dios permitió este dolor. Dios permitió esta pérdida. Dios permitió que yo sufriera esto porque Él quería hacer esto. Él quería darme eso. Y entonces cuando llegue ese día, te alegrarás y alabarás a Dios. Y darás testimonio de la fidelidad de Dios a tu vida. Así que sigue creyendo. Lo mejor de Dios para ti viene en camino. Quiero orar por ti, Padre. Quiero poner tu bendición especialmente en aquellos que están pasando por momentos sumamente difíciles. Por aquellos de tus hijos que han sufrido pérdidas, sean humanas, sean de trabajo, sean de negocios, sean de salud. Por aquellos, Señor, que al igual que Jairo, han sentido como que todo se ha acabado, como que ya no hay nada que hacer. Pero hoy la palabra que sale de tu boca nos da la estrategia, nos da la revelación de lo que debemos hacer en este tiempo. Seguir creyendo, rodearnos de personas de fe y hablar palabras de vida con la firme confianza, como dice tu palabra, que todas las cosas ayudan para bien y que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y tus caminos son infinitamente mejores que nuestros caminos. Y que tú siempre tienes lo mejor, que tú siempre, tus propósitos, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque ahora no lo podemos ver y no lo podemos entender, pero podemos confiar que así será y que en su momento, en su tiempo, Señor, lo podremos ver, lo podremos disfrutar y nos gozaremos y nos alegraremos en tu bendición. Y que esta palabra sea fortaleza, que esta palabra llene en los corazones de esperanza y aún en medio de las lágrimas y aún en medio del dolor y aún en medio de la aflicción, renueven sus fuerzas para seguir adelante hasta ver que tu buenos propósitos se cumplan en ellos, en sus familias, en sus iglesias y en su ministerio. Yo los bendigo, Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les mando un abrazo, un saludo y les recuerdo que el próximo domingo tendremos la Santa Cena. Y les pido encarecidamente que apoyen la oración diaria. Todos los días hay 4 redes que estamos orando. Y comuníquese con su líder, participe. Creo que la oración es el camino que tenemos para que ya pronto podamos ver la paz y la libertad que necesitamos. Y que este mal que está azotando a la humanidad ya quede vencida en el nombre de Jesús. Así que levántese en oración, siga orando por los trabajadores de salud, siga pidiendo por ellos y por su familia. Y le invitamos a unirse. También agradecerle su apoyo al Banco de Alimentos porque hemos podido seguir ayudando, seguir bendiciendo a las personas en necesidad. Seguimos orando por los enfermos y el Señor ha tenido misericordia, el Señor está obrando y sé que lo seguirá haciendo. Así que seguimos luchando a su favor. Y recuerde de invitar a otros, de compartir a otros a su célula. No sea egoísta, esta palabra no es solo para ti, no es solo para los miembros de tu célula, esta palabra lo necesitan sobre todo aquellos que no conocen a Dios. Así que toma el teléfono,
llama a tus familiares, llama a tus amigos, llama a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, pregúntale cómo están, dale palabras de ánimo, invítalo a conectarse a tu célula, que puedan tomar la célula y puedan ser bendecidos y ministrados por la palabra de Dios. Les mando un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga, que haya paz en su casa y buena salud para su familia. Recíbanlo.